Almanaque. México había presentado su candidatura 2 veces para ser sede de los Juegos Olímpicos, la primera en 1949 y la segunda en 1955. Evidentemente se perdieron, pero en esos inters México había sido sede de los Juegos Centroamericanos del Caribe y de Juegos Panamericanos, de tal forma que para su tercera candidatura para los Juegos Olímpicos, uno de sus argumentos fue de que ya se tenían las instalaciones y la experiencia necesaria en la organización de eventos de este nivel, sumados a que el crecimiento del país estaba en macroeconomía, mejor que cualquier otro país de América Latina. Por supuesto, por la exposición que se tendría, el objetivo del gobierno mexicano era promocionar el país en el mundo. Era importante, pero no solo ellos querían aprovechar esa exposición. El Consejo Nacional de Huelga era la directriz del movimiento estudiantil del 68. Ellos venían realizando una serie de marchas, mítines y plantones en el centro del país y convocó a un mitin en la Plaza de las Tres Culturas el 2 de octubre, 10 días antes de la gran inauguración de los Juegos Olímpicos, para poder gritar al mundo la represión del gobierno mexicano y exigir cambios democráticos en el país. Ya haremos un almanaque del 2 de octubre, que se cuece aparte. Solo como dato le diré que la lamentabilísima masacre de Tlatelolco hasta el día de hoy aún no tiene cifras precisas del número de personas asesinadas, heridas, desaparecidas y encarceladas. El responsable, por todos sabidos, el presidente en turno, Gustavo Díaz Ordaz. Y aún puso una cereza más en el pastel. Nos aplicó la tenencia vehicular, según él, por un rato no más. Temporal. Solo era para financiar los Juegos Olímpicos del 68. Temporal, mis polainas. En fin, se presentó la propuesta, México ganó y entonces celebramos los Juegos de la 19ª Olimpiada que iniciaron el 12 de octubre de 1968. Pero para que vea cómo es la incongruencia, chéquese este dato de la historia. Desde los Juegos Olímpicos anteriores, en Tokio 1964, a Sudáfrica se le prohibió participar por sus políticas de segregación. Es decir, los equipos sudafricanos no permitían que gente de color participara en sus equipos. Pero para el 68, el Comité Olímpico Internacional trató de mediar y Sudáfrica por fin accedió a enviar en su delegación a algunos atletas de diferentes grupos raciales. Bajo estos lineamientos, fueron invitados a México 68. Aquí viene la primera. Al saber de la invitación, varias delegaciones brincaron en plan boicot. Si Sudáfrica asistía, entonces estaba en duda si vinieran algunos países africanos, árabes, India, el bloque soviético. Atletas de color de Estados Unidos formaron el Proyecto Olímpico para los Derechos Humanos, que básicamente repudiaba la segregación en los deportes. Por supuesto, en muchas otras áreas culturales y sociales, y no solo en Sudáfrica, sino en todo el mundo, y principalmente en Estados Unidos. Este proyecto olímpico fue apoyado en Estados Unidos por muchos deportistas blancos, entre ellos el equipo de remo de la Universidad de Harvard, que participaría también en las Olimpiadas. Ahora, cheque el cinismo. El comité organizador mexicano comenta que acepta que asista a Sudáfrica, pero que no apoyaría, y permítame citar, no apoyaría de ninguna manera un cambio en los principios que caracterizan históricamente a nuestro país. México ha sido y seguirá siendo un país sin discriminación. No discriminaron a nadie por su color, nomás por pensamiento y acción. Venían meses y meses y meses en represión contra el Consejo Nacional de Huelga, el movimiento estudiantil, presos políticos, autoritarismo, y aquí salen con sus golpes de pecho. Oye, si maltratas a la gente de tu pueblo, no eres bienvenido en México, ¿eh? Bueno, con tal actitud de todos en contra del apartheid, el Comité Olímpico Internacional pone a votación y retira la invitación de Sudáfrica. Y ojalá que hubiera parado ahí. Otro hecho mundialmente famoso de México 68 es el saludo Black Power. Ese saludo Black Power es en la competencia de los 200 metros. El oro fue para Tommy Smith de Estados Unidos, la plata fue para Peter Norman de Australia y John Carlos, también de Estados Unidos, gana el bronce.
Estos dos atletas afroamericanos eran parte de lo que le mencioné hace unos momentos del proyecto olímpico para los derechos humanos en contra de la discriminación. Ahora, en la premiación, Tommie Smith y John Carlos suben al podio sin zapatos para simbolizar la pobreza de la gente de color en Estados Unidos y realizan el saludo del Black Power, en protesta por la segregación racial en Estados Unidos. El Comité Olímpico Internacional se para de pestañas grueso por el saludo y a los atletas los trata espantoso. Los dejo, y cito, es una deliberada y violenta infracción a los principios fundamentales del espíritu olímpico. Sacaron a Sudáfrica por la protesta mundial a la segregación y a quien protesta porque sufre segregación, los votan también. Y no solo el Comité Olímpico Internacional, Estados Unidos suspendió del equipo olímpico a los dos, a Tommie Smith y a John Carlos. Los sacaron de la Villa Olímpica y el Comité Olímpico de Estados Unidos se disculpó por ellos. El embajador de Estados Unidos en México le solicitó a México que los expulsara del país. Hágame el favor, el gobierno de México se negó, solo les cambió sus visas, que eran especiales, por otras que eran de turistas, porque el gobierno de México era muy comprensivo y apoyaba a los oprimidos del mundo. Bueno, espérate, lo de Tlatelolco, bueno, pero ante el mundo eran los alivianados. Hágame el favor. Y para cerrar con broche de oro el tema de las protestas relacionadas con las Olimpiadas del 68, veamos la foto de nuevo. Decía yo que quien ganó la medalla de plata fue el australiano Peter Norman. Su tiempo en esa competencia, ese día, fue de 20 segundos con 06 y es hasta el día de hoy récord en su país. Nadie en Australia ha logrado superar la marca de Peter Norman por más de 50 años. Lo que es menos conocido es lo que pasó antes de que salieran el podio por sus medallas. Peter Norman supo que Tommie Smith y John Carlos harían el saludo del Black Power y él les dio los guantes. Por eso es que Smith lleva el guante de la derecha y Carlos el de la izquierda. Y no solo eso, antes de salir a recibir las medallas, él ve que un miembro blanco del equipo de remo de Estados Unidos lleva el pin con el emblema del Proyecto Olímpico para los Derechos Humanos y se lo pide prestado. Peter Norman se lo pone en la solapa para solidarizarte con ellos y rechazar toda segregación en el deporte y en el mundo. Suena padre, es una muy buena actitud, ¿no? Así deberían ser. Cuando la prensa le pregunta por qué es que le da ese apoyo a los muchachos, Norman dice que no solamente los apoya a ellos o a la situación de los deportistas de color en Sudáfrica, sino también lo hacía por oponerse a las políticas discriminatorias que existían en Australia en contra de los aborígenes, que había muchísimas formas de rechazo social y legal que les propiciaban desventajas económicas. Ese era un problema mundial y él aportaba de la mejor manera que podía. Tenía lógica. ¿Pues qué cree? Que también le cayó el mundo encima. Por lo que dijo, por lo menos, y por lo que hizo, por lo menos en Australia. El comité australiano lo reprendió gruesísimo. A pesar de sus logros con los medallas en México, no le permitieron ir a Múnich 72. Los medios de comunicación de su país lo aislaron por completo. Ostracismo total. No lo pelaban en absoluto. Fue apartado socialmente. Se le dificultó enormidades encontrar trabajo. Completamente solo y sin apoyo de ningún tipo, siguió corriendo, pero se desgarró el talón de Aquiles en 1985. Por poco pierde la pierna, porque se le gangrenó. Se deprimió espantoso y cayó en el alcoholismo. Se murió en el 2003, en Melbourne. Tommie Smith y John Carlos, los compañeros del podium del 68, cargaron su féretro. Peter Norman, un australiano blanco, padeció brutalmente toda su vida por solidarizarse con quien peleó por la justicia y la igualdad. Las Olimpiadas de México 68 estuvieron rodeadas de muchas historias increíbles. Fue la primera Olimpiada donde se realizaron antidopajes. Hicieron arriba de 600, pero solo uno dio positivo del equipo sueco, un tipo que se llamaba Hans Gunnar. Él participaba en pentatlón. Dio positivo en alcohol. Andaba jalado mi compa. Y la hizo de a todos porque dijo, pues sí, pero me eché 2 chelas, espérense, ¿no? Era para quitarme los nervios, no manchen. Dijeron, no, trae para acá. Y que le piden regresar sus medallas. Señoras y señores, ese es el inicio del alcoholímetro en México 68. Enriqueta Basilio
Ella llevó la antorcha olímpica y ella incendió el pebetero. Fue la primera vez que una mujer lo hiciera. Enriqueta Basilio fue campeona nacional de atletismo en carrera con vallas en 80 metros. Llegó a ser considerada la mejor atleta femenina de su época. Dicho sea de paso, también ella portó la antorcha olímpica cuando pasó por la Ciudad de México rumbo a Atenas 2004. Hablando de legados, sin considerar por supuesto todas las marcas olímpicas y mundiales, las Olimpiadas del 68 fueron las primeras Olimpiadas organizadas por un país en vías de desarrollo, en un país de habla hispana, y de hecho fueron las primeras que se realizaron en América Latina. México heredó un sistema de comunicaciones y transmisión televisiva sin precedentes. Tecnológicamente hablando, fue superior a todo lo que se había realizado antes. Después de estas, nada volvería a ser exactamente igual. En cuestión económica, la cosa no estuvo tan alentadora. Más bien nos fue del cocor. Nos fue muy mal. Las Olimpiadas nos costaron un dineral. Gracias a ello, el aumento de la deuda externa se puso gruesísima. Le aseguro que hasta el día de hoy estamos pagando y vaya usted a saber hasta cuándo terminemos. Aunque quién sabe, con un par de años más de tenencia, chance ya nos falte poco. Si te gustó mi video, regálame un like. Suscríbete a mi canal, es completamente gratis. Y activa la campanita para que sepas cuando subimos videos. Como dicen los famosos, bye Lulu.